Alicia en el País de María, así originalmente, pues surge como de la necesidad de exorcizar sentimientos, ¿no? Yo he de haber empezado el guión, ya no recuerdo bien si a finales de 2007, como en el 2008, finales del 2008 llega Jorge Aragón al proyecto, que intentamos levantar alguna carpeta para alguna convocatoria del IMCINE, y junto con Jorge llega también Fernando del Razo, ¿no? En una sugerencia que hizo George de que fuera mi coescritor, con la coincidencia de que habíamos sido compañeros además en el CCC, entonces fue como, bueno, actualmente con Fernando he coescrito ya 3 películas. Sentimientos que tienen que ver con el desamor y con las frustraciones, probablemente, ¿no? Yo creo que hay una ventaja cuando uno es narrador. A mí me gusta verme como un narrador, más que como director o escritor, ¿no? Pues es una película que habla de una historia de amor un poco perversa. Entonces, Tonatiuh es un hombre que ama y se quedó enrollado en un amor perverso, ¿no? Es un amor chueco, lo que vive, lo que experimenta. Yo creo que Tonatiuh le dimos es más oscuro, ¿no? Es un personaje con el que pudimos como jugar y sin juzgarlo volverlo más oscuro, y creo que eso le da otra perspectiva. Los Tonatiuhs de Humberto y de Julio eran como personajes al final como más bonachones y más inocentes, y Tonatiuh es un Tonatiuh oscuro, el Tonatiuh de Claudio Lafarga, ¿no? Mira, el estilo de Alicia en el País de María es una narrativa no lineal, con elementos oníricos, que puede de repente ser un tanto cuanto confusa para el espectador. No más que verlo como si uno hace una propuesta, ¿no? Es como el guión que salió, ¿no? Que sale, la idea que sale un poco pues de aquí adentro y que finalmente la complementa todo el equipo, primero los guionistas, el productor, todo el equipo que trabaja alrededor de la película, ¿no? Yo creo que el cine es una creación colectiva, más allá de que uno tenga la idea, los planos o la semilla, ¿no? Esto lo acabamos construyendo entre todo el equipo. Es una historia distinta y es una manifestación no convencional de la cultura, del arte, de ver las cosas, de llevar el cine de otra manera. Pero lo que más me gustó de esta experiencia fue que pues toda la gente participó como con mucho cariño, se entregó con mucho cariño a la película. O sea, la película despertó pues como una especie de orgullo por hacerla, que eso es bien importante y es bien bonito, ¿no? Entonces, todo el mundo trabajó con muchísimo gusto y el resultado también a todos nos gustó mucho. O sea, el resultado final a todos nos hizo sentirnos muy orgullosos. Pues lo que exigió sobre todo fue dibujar y tener muy claros los planos cuando llegáramos ahí. Afortunadamente, pues aquí estuve como muy arropado por alguien como Charlie Turriaga. O sea, afortunadamente lo tuvimos también en el set para saber qué podíamos hacer y qué no. O sea, sí es un privilegio, no solamente que él haya sido el responsable de los efectos de la película, sino haberlo tenido en el set, y creo que por eso los efectos están tan bien en la película. Algo que a él le gustaba mucho decir es que le gustaba este proyecto porque a él lo ponía a trabajar sabiendo que iba a colaborar narrativamente con la historia, ¿no? Y que no era el efecto por hacer simplemente el show o un adorno, ¿no? Sino son efectos que sí tenían un juego narrativo dentro de la historia. Espero tener la oportunidad otra vez de trabajar tantos efectos digitales y sobre todo de volver a trabajar con Charlie Turriaga, ¿no? Pero fue una película que hicimos en solo 3 semanas y sin embargo la postproducción
fue muy larga, de más de un año. Y nunca se me va a olvidar la frase en la que Charlie me decía, esto va a ser como ver crecer el pasto, ¿no? O sea, de poco a poquito y no te desesperes. Y bueno, la verdad es que el resultado final es mejor de lo que yo me hubiera jamás imaginado. El reto es el foro. Es el que me tiene preocupado, y es el reto más complejo, porque es todo green screen, y aparte de que tiene que ser green screen, la escena tiene que verse como si fuera noche. Ese es el reto, y el que sí no me deja dormir bien. Siempre pensé que iba a tener efectos digitales, a pesar de que no era un campo que conocía mucho, o sea, someramente, ¿no? Habíamos hecho algo de efectos, pero ni siquiera green screen en el cielo o en tu mirada. Entonces sí sabía que los debía resolver de esa manera. De hecho, había más. Es un guión que tuvo que sufrir pues, un editado desde el guión, y tenía el sueño de que quedaran como muy bien. Cuando sabíamos que íbamos a tener a Charlie, ya tenía con mucha tranquilidad, pero nunca pensé, o sea, sí es la primera vez que me sucede que la película es superior a lo que me había imaginado, ¿no? En general esta película, digo, tiene dos partes importantes de efectos. Una es este tema de los autos, que está enfocado más que nada en darle una solución para que los actores y el director tengan toda la comodidad posible para trabajar dentro de un coche. Entonces una solución un poquito más práctica de efectos visuales más que visual. Y tenemos la parte de la azotea, que es una combinación entre un segmento real y un segmento imaginario, un segmento muy onírico. Entonces toda esa parte tiene mucho diseño de efectos visuales. No es que sea un personaje principal el entorno que hay en esos segmentos, pero sí es un personaje importante para el director y para el guión, donde el entorno del edificio donde María y Alicia de pronto interactúan es como bastante importante para platicar la historia, ¿no? Entonces son como las dos partes como más importantes de la película. Y bueno, tenemos una tercera que es una combinación de ambas, que es el choque. Hay un choque donde tenemos que reproducir no solamente el choque, sino una parte también onírica de cómo sucedería el choque dentro del coche, ¿no? El mayor interés y objetivo de la película es descubrir el look de la azotea y de este entorno mágico, porque por un lado tiene que ser bastante onírico de nuevo, pero tiene que tener de alguna manera una función con la situación que está sucediendo. Tiene que estar bastante alto y ser irreal, pero al mismo tiempo tiene que sentirse que no te saca de la película, ¿no? Entonces creo que es un tema mucho más creativo que técnico. Siempre el casting, yo siempre he pensado que por muy pensado que lo tengas, mentalizado que lo tengas, siempre termina dándote sorpresas, ¿no? Pues la primera sorpresa fue que el guión le gustó mucho a Bárbara, entonces estaba muy prendida con la idea de participar. Ya habíamos pensado en Stephanie para Alicia, y Bárbara también, cuando leyó el guión, le pareció que era totalmente un personaje para Stephanie, entonces pues eso fue muy fácil. Y yo creo que Chucho también siempre tuvo muchas ganas de trabajar con Claudio, entonces cuando le hicimos casting pues lo hizo muy bien, y así fue como se conformó. Entonces fue un proceso que se inició en algún momento, se interrumpió más de 6, 7, 8 meses y después se continúa, ¿no? Y en ese proceso también estábamos preproduciendo otra película con un presupuesto más grande, una película de terror, y ahí conocimos a Bárbara Mori. Bueno, yo ahí la conocí. Isabel Menchaca, mi directora de casting, cuando estábamos en el proceso de hacer carpetas de Alicia en el País de María, me le mencionaba, yo lo recuerdo muy bien, y le parecía como una opción natural hacer el personaje. Pero no la buscamos, a mí me parecía que podía ser como difícil acceder a ella, que no se acomodaría como al presupuesto que teníamos, a pesar de que la película antes era mucho más grande de lo que acabó siendo. Pero cuando la conocí por el otro proyecto, la verdad es que me cayó muy bien, y ya estábamos en el proceso de levantar la película en 3 semanas, como al final lo hicimos. Y yo le pasé el guión así como por debajo de la mesa, dije, hay un anzuelo, a ver si picaba. Y unas semanas después, porque no fue inmediato, la verdad, habló aquí
sobrevivientes a esta oficina para decirnos que quería hacer la película, y al inicio todo el mundo pensó que era la otra película, la película grande, la de terror, y me decía, no, lo que quiero hacer es, quiero ser María de Alicia en el País de María. ¿Cuál es el estatus del proyecto? Se unió como coproductora, socia, evidentemente donando pues, la mayor parte de sus honorarios, ¿no? Fue como generosa con el proyecto, y bueno, a mí me parecía que tenía la María que nunca había soñado tener cuando llega Bárbara a la película. Es una mujer como actriz súper comprometida, disciplinada, muy exigente con ella misma, ¿no? Hacía muchísimos cuestionamientos, en algún momento podía ser hasta un poco latosa, pero porque estaba muy preocupada por entender todo para poder hacer lo mejor posible su trabajo. Y eso es algo que uno como director agradece mucho, ¿no? Pues mira, cuando leí el guión no entendí nada, pero me gustó mucho lo que transmitían los personajes, las escenas y como la complejidad que le encontré dentro del guión a María. Me gustó porque es una historia de amor y desamor, y a mí me encanta el amor. Tiene mucho drama, que me encanta el drama también. Pues yo creo que siempre que actúas, o por lo menos en mi caso como actriz, siempre estoy trabajando, y el reto creo que más fuerte es como darle vida al personaje que construyó el director o el escritor. Y el reto era como poder lograr una María que satisfaciera al director. Básicamente fue entrar en un mundo oscuro de María, porque María es una chava que tiene mucha soledad, y creció y tuvo una infancia bastante dura que construimos junto con Chucho, y pues tiene una vida, te digo, oscura, un pasado oscuro, y eso hizo que yo entrara y ahondara en la oscuridad que ha pasado por momentos en mi vida, y que pudiera traerlos al presente y florecer esos momentos y revivirlos. Y de alguna manera pues fue una experiencia increíble, porque descubres cosas nuevas, y descubro que a mis 35 años como actriz me atrevo más que antes, y eso me encanta, porque cuando te atreves y arriesgas, pues obviamente obtienes de regreso. ¿No? Después llegó Claudio Lafarga, Tonatiuh. La verdad es que habíamos casteado algunos Tonatiuhs, no muchísimos, porque yo tenía como un par de actores que eran como mi corazonada de que por ahí era. No fue como muy complicada ni tardamos mucho en hacer la decisión. Lo que sucedió, como que hay muchas veces, que el casting se interrumpió, pasaron meses, pero cuando retomamos, que es con la llegada de Bárbara al proyecto y la decisión de ya hacer la película, pues ni siquiera hicimos como otro callback, o sea, simplemente agarramos, teníamos unos videos que revisamos, y fue hablarle a Claudio y decirle, bueno, ya lo vamos a hacer, y el personaje eres tú, Tonatiuh. Yo soy un actor que había visto en una serie que se llama Quillé del 11, ahí fue la primera vez que lo vi. Sabía que estaba en la Compañía Nacional de Teatro, y es un extraordinario compañero de trabajo además, ¿no? Y él creo que tuvo la cualidad de sutilmente darle esta oscuridad al Tonatiuh, ¿no? Yo leí una versión anterior a esta que hicimos hace un año, y era todavía mucho más complejo del cual ahora con el cual trabajamos. Era más grande, había más locaciones, clavaba mucho más en el universo basado en Alicia en el País de las Maravillas, entonces era una locura. Cuando leí un año después esta nueva versión, me parece que ganaba en síntesis, que ganó en claridad hasta cierto punto, porque para desentrañar de qué trataba el guión y cómo estaba contado y qué sucedía en el pasado, qué sucedía en el presente y qué era producto de la imaginación o de los sueños de Tonatiuh, pues tuvimos varias sesiones como para poner cada cosa en su lugar. Y eso es algo que el espectador va a tener que hacer cuando la perciba, y lo que yo espero es que no queden muchas dudas al respecto. Con el Stephanie Sigman
conocía el proyecto desde mucho antes, era un guión que le gustaba, y cuando yo la busco por primera vez, la tenía mentalizada como María. Y ella me dice, no, a mí me gusta Alicia. Y dije, bueno, ¿por qué no vamos casteando los dos personajes? Debe ser la única actriz que estuvo en esa posición de haber casteado los dos personajes. Y le íbamos teniendo, la realidad es que le íbamos teniendo un callback en ambos personajes. Entonces, en el momento que vamos a hacer la película, en este triángulo alrededor de Tonatiuh, bueno, necesitábamos que el otro personaje femenino también fuera una mujer con esta presencia tan fuerte. Lo que me engancha siempre, y igual se aplica para este proyecto, es lo mismo que me cuesta trabajo, es lo que me engancha, que es el reto al final del día. Y eso, cuando leo un guión, es lo que... No sé cómo lo voy a hacer cuando lo estoy leyendo, porque son cosas complicadas, pero sé que me gusta por eso, por no saber cómo lo voy a hacer. Entonces es algo como más intuitivo, que no es tan racional, pero como te lo podría explicar es así. Es cuando veo algo que me va a costar, eso me gusta. Es una dualidad entre esfuerzo, llegar a entender y al mismo tiempo disfrutar. O sea, hay placer y hay... Es como cuando... Sí, es como un placer-dolor. Porque cuesta. No duele, cuesta. Yo no sé si en la vida voy a poder repetir un cast con este punch, por lo menos femenino, ¿no? O sea, tener a Bárbara y a Stephanie, pues sí creo que no sé si lo vaya a lograr. Pues yo hago muchos ensayos, pues porque no puedo llegar o sea, tienen que llegar mis actores muy claros a lo que vamos a hacer, porque si tú vas a hacer una película de unos 80, 90 minutos en solo 3 semanas, quiere decir que hay días que vas a hacer 9 secuencias, 7 secuencias, ¿no? Y para eso tus actores tienen que tener muy claro lo que van a hacer. De por sí tiene que haber una economía del lenguaje y de los tiros de cámara, porque si no la haces. Bueno, sumándole a eso, los actores tienen que llegar como muy, muy claros al set. O sea, ahora sí que llegamos, en teoría, a ejecutar. Y la verdad es que la mayoría de las veces sí sucede así, y cuando nos tardamos tiene que ver con pues, los lógicos contratiempos que va a tener un rodaje. La verdad es que todo el proceso de Alicia en el País de María, como director, me deja pues, mucha satisfacción de lo que se logró con la película, ¿no? El recorrido que tengo por festivales. Finalmente la salida a cartelera no fue lo grande, a lo mejor que uno hubiera querido, pero a lo mejor también por el tipo de película tampoco podía hacerlo, ¿no? O sea, yo tengo también como esa reflexión. Ahora, a mí mucha satisfacción, finalmente una película que ha logrado viajar, que logró estrenar comercialmente. Yo he podido estrenar 3 de mis 4 largometrajes comercialmente, que aunque tal vez ninguno ha sido como muy, muy grande, Eros un poco más grande, es bien difícil estrenar, entonces yo me siento satisfecho en ese sentido, ¿no? O sea, sé que logro por lo menos completar el ciclo con las películas. Como lección me deja, me remarca la importancia del trabajo de equipo, sobre todo. O sea, Alicia en el País de María para mí me remarca como nunca lo importante que es trabajar en equipo y que las películas son un trabajo colectivo. Creo que si hay un cierre de estas historias que hablan sobre las relaciones de pareja o sobre esta necesidad de exorcizar estos sentimientos, tal vez no es la última vez que veamos a Tonatiuh, tal vez lo volvamos a ver, no sé, como un hombre entrando a sus crisis de los 40, con familia y con otras cosas que pueden ser también muy interesantes de contar. Pero sí es como un cierre de una etapa creativa, un aprendizaje con todo mi equipo, la verdad, y el remarcar que el cine es, antes que nada, una creación colectiva. Generalmente los rodajes con Chucho son muy disfrutables, y el que sean rodajes cortos hace que las cosas todavía sean más disfrutables, porque no te da tiempo
de enemistarte con nadie ni de hartarte de nadie, ¿no? Sino que vives todo todavía muy a gusto y todo el mundo acaba muy contento y es muy bonito. Además de que Chucho es una persona súper comprometida y que todo su crew lo admira y lo quiere, entonces eso es muy padre. Pues que Alicia en el País de María es una historia de amor y desamor. Es una historia que sucede gran parte de ella en la cabeza del personaje principal, que es Tonatiuh. Y que la disfruten y que la gocen y que la vean, porque está hecha con mucho amor. Pues que ojalá y la disfruten mucho porque la hicimos con mucho amor y como en todos los proyectos pues intentamos que saliera una película que sea interesante, que estéticamente va a estar muy cuidada y que lo que yo intenté es poner en Tonatiuh, pues hacer de Tonatiuh un personaje que sea empático, que tenga distintas capas y que el público pueda sentirse identificado y por lo tanto pues que al final de la película pueda sentir que valió la pena verla. Pues que la disfrute mucho, que la disfrute, nada más es todo lo que le diría. A veces importa más lo que uno siente y, o sea, el mundo emocional y el mundo de acá adentro que lo racional, que es el cerebro. Y una vez más Alicia, pues funciona así. Van a ver una película poco convencional, pero muy disfrutable. O sea, no creo que haya nadie que salga decepcionado de la película, porque es una película que se disfruta de muchas maneras y es una película que también te confronta con esta parte de las relaciones humanas y el control sobre tu pareja, ¿no? O sea, lo que significa esta guerra sobre el control del otro. Entonces, creo que cualquiera lo va a poder disfrutar y se van a pasar un buen rato, van a disfrutar la música, la foto, como tú dices, los efectos digitales que son realmente muy bien logrados. Entonces, pues, por donde sea, es una película rara, pero bien bonita. Decirle a la gente que espero que disfruten la película, como disfrutamos el hacerla, que sepan que están viendo un proyecto que se hizo con mucho cariño y que no tenía mayor pretensión que intentar contar una historia de una manera diferente y que como tal ojalá pues les agrade la propuesta de lo que hicimos.